tal? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida. Hoy tengo el gusto de volver a presentarles al doctor Jorge Oscar Rossi. Va a estar hablando sobre algunas particularidades de los procesos de consumo. Vamos a hablar sobre el régimen nacional y de la provincia de Buenos Aires, la mediación o COPREC, gratuidad, tipo de proceso, particularidades de la apelación en la provincia de Buenos Aires. Hemos incluido un tema nuevo que es el nuevo Código Procesal en relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a estar viendo jurisprudencia actualizada. El doctor Rossi, bueno, es doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón, abogado egresado de la UBA, profesor titular de Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios en la Universidad Abierta Interamericana, árbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y publicista. Jorge, ¿estás por ahí? Estoy por ahí. Muy ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Los saludo a todos. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de estas particularidades de los procesos de consumo y se nos incluyó un tema que es muy importante, es relativo al nuevo código de los procesos de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vamos a poner entre comillas, al nuevo fuero de consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Como vamos a ver, estamos en un periodo de transición, pero existe a partir del 1 de enero de este año podríamos llamarlo un fuero de transición de consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también desde hace unos días está en vigencia este código de los procesos de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En vigencia total? No, en vigencia parcial. Bueno, vamos a tratar de aclarar un poco qué es eso de la vigencia parcial, qué es lo que está vigente. En la medida de lo posible, ¿no? Porque hay bastantes puntos oscuros al respecto. Así que proceso de consumo en la Ciudad de Buenos Aires me va a llevar una buena parte de esta charla, por lo tanto he adecuado los otros temas para asignarle un menor tratamiento, porque si no me voy a quedar absolutamente corto. Muy bien. Como siempre, las preguntas las pueden ir haciendo por chat. Generalmente respondemos al terminar la charla, salvo que Irene ya me vaya diciendo, bueno, hay determinadas preguntas que conviene tratarlas ahora para no seguir avanzando, porque hay algunos asuntos que no se entendieron, digamos así. Antes que pregunten, porque por lo general es todo un tema que despierta ansiedad, el PowerPoint lo vamos a hacer llegar a través de Microjuris, y también la jurisprudencia que mencionemos, y eventualmente algunos videos que hayamos hecho en su momento para el Colegio de Abogados de Morón, también le vamos a facilitar el link. Bueno, como siempre, es el momento de compartir pantalla. Tengan en cuenta que cuando compartimos pantalla, yo no veo lo que me están preguntando. En realidad no veo, prácticamente veo a 2 o 3 participantes y no más que eso. Así que por esa razón es que contestamos las consultas al finalizar. Bueno, como decíamos, vamos con compartir pantalla. Creo que se ve. Ahora vamos con la segunda etapa de compartir pantalla, que es ampliar. Por alguna razón siempre tarda un poco, pero bueno, a esta altura ya uno se va acostumbrando. Se ve perfecto, Jorge. Bárbaro, bárbaro. Acá veo, además de Irene, veo a mi amigo Nicolás Intrán. Lo veo con los auriculares. No sé qué podrá sacar en claro de esta charla, entre paréntesis, un especialista en seguros y en todo lo referente con ART, con riesgo de trabajo, realmente uno de los que más sabe.
don Sintram. Bueno, esto que les estoy mostrando es de qué vamos a hablar, o por lo menos la pretensión es esa, los temas que vamos a ir tratando en estos minutos. Bueno, y vamos directamente en marcha. A ver, primera cuestión a tener en cuenta, ¿no? Si bien nosotros nos vamos a centrar en esta charla fundamentalmente en los procesos judiciales, hay que tener en cuenta que el consumidor, desde un punto de vista normativo, tiene varias posibilidades a la hora de reclamar. Eso no quiere decir que todas esas posibilidades sean eficaces, pero si vamos a lo que dice la normativa, el consumidor puede intentar la vía del reclamo administrativo, la vía del reclamo judicial, puede también, esto lo menciono, no lo vamos a tratar hoy, intentar la vía del reclamo a través del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que a hoy día es realmente nacional, porque como todo el procedimiento se hace de manera electrónica, ahora sí, consumidores de La Rioja están pudiendo acceder al arbitraje de consumo. En la práctica esto antes no sucedía porque el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo en la práctica funciona en Capital Federal. Entonces cuando era presencial se reducía mucho el ámbito de aplicación. Hoy no. Y como cuarta vía de reclamos, hay hasta un procedimiento de reclamos ante las asociaciones de consumidores, que podrían actuar como una suerte de intermediarios entre el consumidor y el proveedor. Pero vamos a quedarnos con los dos primeros. El procedimiento administrativo, lo vamos a mencionar brevemente, y después nos meteremos en los procesos judiciales y sus particularidades. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista administrativo, existe, por un lado, una autoridad de aplicación nacional que tiene competencia para controlar y actuar de oficio o por denuncia en todo el país, absolutamente en todo el país, porque esa competencia es concurrente con la competencia de las autoridades locales. Las autoridades locales pueden ser provinciales, o mejor dicho, son provinciales, pero a su vez las provincias pueden delegar todas o algunas de las funciones en los municipios. Esto es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una ley, la ley 13.133, conocida como Código de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, por la cual todo el procedimiento administrativo de reclamo se municipaliza, o sea, la vía administrativa se agota a nivel de municipio. Entonces, si la infracción, supongamos, la presunta infracción se produjo en el municipio de Morón, se podrá recurrir a la autoridad local o inclusive se puede recurrir a la autoridad nacional. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y por el tema de que si en determinada ciudad nos encontramos con que la presunta infracción fue cometida por un supermercado cuyo dueño es el intendente o el primo del intendente o la esposa del intendente, y tenemos que hacer la denuncia ante la misma autoridad municipal, las posibilidades de que esa denuncia tramite son francamente escasas. Por esa razón siempre se puede recurrir a la vía nacional. Eso desde el punto de vista teórico, digamos, de lo que surge de los artículos 41, 42, 43 de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Hoy por hoy, en esta pandemia,
el procedimiento más común para hacer un reclamo es a través de la ventanilla única federal, conocida como BUF. Si lo googlean, van a encontrar que ese es el lugar donde se centralizan todas las denuncias, tanto un consumidor de provincia de Buenos Aires como un consumidor de Santa Cruz puede hacer la denuncia por ahí. ¿Y qué pasa cuando hace la denuncia? Bueno, el sistema distribuye esa denuncia a la autoridad competente que pueda dar una respuesta más eficaz. Es decir, si yo estoy en Santa Cruz y hago la denuncia a través de la BUF, a través de la ventanilla única federal, se va a remitir lo lógico, lo normal, salvo que haya algún detalle, alguna cuestión específica, se va a remitir esa denuncia a la autoridad de aplicación local de la provincia de Santa Cruz, que como les digo, según cada provincia, esa autoridad de aplicación puede ser exclusivamente provincial o puede estar descentralizada a nivel municipal, como ocurre en provincia de Buenos Aires. Todo este reclamo administrativo que estoy hablando es absolutamente optativo. Es una decisión del consumidor o eventualmente del abogado que asesore al consumidor recurrir o no a la vía administrativa. Si tengo un problema por incumplimiento de la garantía de una licuadora, y me conviene hacer el reclamo administrativo, me conviene empezar por ahí porque no tiene costo, tampoco requiere patrocinio obligatorio, tampoco le van a regular honorarios al abogado que vaya, esa es la parte mala, para hacer el reclamo administrativo, pero no tiene justamente ni los costos ni los tiempos de tener que hacer un reclamo judicial por el tema de la garantía de una licuadora. Hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo en vía administrativa con el proveedor y se solucione el tema, porque fundamentalmente ese reclamo en vía administrativa se va a hacer para dos cosas. O sea, al consumidor le va a interesar hacer ese reclamo por dos razones. Una, esta que les digo, para que se abra la etapa conciliatoria y eventualmente se llegue a un acuerdo. Cosa que puede funcionar, cosa que puede prosperar en temas que no sean de una cuantía demasiado importante. Y la otra cuestión, que vamos a hablar en un ratito, para la que le puede llegar a interesar al consumidor hacer el reclamo administrativo, es para peticionar lo que se conoce como daño directo. Que ya vamos a hablar de qué se trata. Después, insisto, si fracasó la audiencia conciliatoria, ¿cómo podrá seguir ese procedimiento administrativo? Y podrá seguir con un sumario, podrá seguir con una multa, pero la plata no va al consumidor. Entonces, ¿para qué queremos el recurso, el reclamo administrativo? Para estas dos cosas. Tratar de llegar a un acuerdo o eventualmente pedir este daño directo del que nos vamos a ocupar en unos minutos. Como tercera cuestión, el expediente administrativo nos puede llegar a servir después para presentarlo en la vía judicial o incluso para generar algún tipo de antecedente a la hora de pedir daño punitivo en sede judicial. Pero insisto, es una cuestión de estrategia saber si vamos a ir a esa vía administrativa o vamos directamente a la vía judicial. Y por ejemplo, si lo que tenemos es un accidente, una muerte en un supermercado porque se cayó parte del techo del supermercado, ahí también lo podemos encuadrar como una relación de consumo, pero difícilmente tenga sentido hacer el reclamo por vía administrativa, porque estamos hablando de montos muy importantes que difícilmente se concilien en la vía administrativa. Vamos a tener que judicializar. Por más que vayamos a la vía administrativa, y fracasemos en la vía administrativa, sea en la ciudad de Buenos Aires,
sea en la provincia de Buenos Aires, que es donde me voy a centrar, siempre cuando queramos ir a la vía judicial, tendremos que ir a la mediación previa, en aquellas jurisdicciones donde hay mediación previa, o al COPREC. O sea, la vía administrativa, por un lado, es optativa, y por otro lado, la vía administrativa no nos evita, digámoslo así, que me disculpen los mediadores por la expresión, no nos evita tener que ir a mediación o tener que ir al COPREC. Es un tema que en los proyectos de reforma se está discutiendo. Pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, yo hice ese reclamo en el municipio de Morón. Se llamó a una audiencia de conciliación, fracasó, se cerró el procedimiento administrativo a nivel consumidor. Después podrá seguir, podrá haber una multa, pero el consumidor ya está, digamos así, desinteresado. Tenemos que ir a la vía judicial, tenemos que ir al civil y comercial de Morón. Bueno, vamos a tener que ir a mediación primero. Vamos a tener que ir a mediación común, digamos así, y si fracasa mediación, entonces recién quedará abierta la vía judicial propiamente dicha. El procedimiento administrativo en provincia de Buenos Aires está regulado por esta ley 13.133, que trata además otros temas, trata temas de proceso judicial. El procedimiento administrativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está regulada por la ley 757, que se ocupa exclusivamente de procedimiento administrativo en materia de reclamos de consumidor. Y a nivel nacional, que cada vez tiene una menor actuación nacional, la autoridad nacional, porque funciona más que nada como un distribuidor, el artículo que regula el tema del procedimiento es un artículo que cada vez se ha puesto más largo con las sucesivas modificaciones, que es el artículo 45. Todas las autoridades de aplicación pueden actuar por denuncia o de oficio. Actúan mucho de oficio y más o menos. No suelen tener la cantidad de personal adecuado, ni suficientemente capacitado para poder cubrir todo lo que sería necesario, pero pueden actuar de oficio y a veces lo hacen. Y a veces lo hacen. Entonces, en esta diapositiva más o menos estuve poniendo lo que ya dije. Como les decía, en el área administrativa, si la etapa conciliatoria fracasa, se podrá abrir una etapa sumarial con un acto administrativo que es el acta o acto, según como lo quieran decir, si se refieren al documento o a lo documentado, el acto de imputación de cargos, que lo formula la autoridad de aplicación, donde, como el nombre lo indica, le va a imputar, o le tendría que imputar, la específica violación de determinadas normas de defensa del consumidor. Se le da un plazo al proveedor para que haga un descargo, formule un descargo, ofrezca pruebas si es pertinente, se producirá esa prueba y la autoridad de aplicación, en todo caso, podrá, valga la redundancia, aplicar una sanción, que puede ser de apercibimiento o, en el otro extremo, puede ser de multa. También puede ser de clausura. La sanción más común es la multa, y el monto máximo de la multa a nivel nación es de 5 millones de pesos. Ese es también un problema porque tendría que actualizarse. 5 millones de pesos a tipo de cambio de hoy del dólar bolsa es $34.000 más o menos. En algunos casos esa multa es un vuelto y raramente se aplica una multa de 5 millones de pesos, muy raramente, rarísimamente.
Bien, y además, como vamos a ver en algunos casos, la multa tarda bastante tiempo en aplicarse. Ahora bien, supongamos que el proveedor sancionado quiere impugnar esa sanción, quiere impugnar esa multa. Si la autoridad que aplicó esa multa o esa sanción, que generalmente es una multa, es la autoridad nacional, se impugna ante la justicia federal a nivel Cámara. Si la infracción se cometió en lo que sería Capital Federal, la impugnación tramitará ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Si la impugnación, por ejemplo, ocurrió en la provincia de La Rioja, ante la Cámara Federal con competencia en ese lugar. Eso en el caso de que la sanción la haya aplicado la autoridad nacional, la Dirección Nacional de Defensa de Consumidores y Consumidoras y Arbitraje de Consumo, como se llama ahora. Si en cambio la sanción fue aplicada por la autoridad local de la ciudad de Buenos Aires, por la autoridad de Cava, se va ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso, administrativo, tributario y de las relaciones de consumo. Cada vez también más largo el nombre de este fuero. Si la sanción la aplica en provincia de Buenos Aires un municipio, por ejemplo Morón, va a ir a el fuero contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, pero con una particularidad. El artículo 70 de la ley 13.133 les va a decir que esta impugnación, que para un procesalista no sería un recurso, sino que es una acción judicial en este caso, esta impugnación se va a tener que hacer ante el juzgado de primera instancia contencioso administrativo. O sea, por ejemplo, en Morón, contra la sanción que aplique la autoridad de aplicación de Morón, se va a impugnar ante el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo. A su vez, la resolución de este juzgado de primera instancia puede ser apelada ante la Cámara en lo contencioso administrativo, que en ese caso es San Martín, desde el punto de vista, tiene competencia en Morón, porque ustedes saben que la competencia del contencioso administrativo bonaerense es distinta que la de los otros tribunales. O sea que, a diferencia de lo que pasa en Nación y en Ciudad de Buenos Aires, donde la impugnación va a Cámara, acá tienen dos instancias, con lo cual que quede firme una multa en provincia de Buenos Aires puede tardar años, e inclusive puede llegar a ir a parar a la Suprema Corte por inaplicabilidad. Este es otro de los temas problemáticos. Para tratar de solucionar esta cuestión, esta ley, la ley 13.133, modificada, establece lo siguiente. ¿Usted quiere impugnar la sanción? Fenómeno, puede impugnarla, pero primero, previo, tiene que depositar el monto de la sanción a la orden de la autoridad que lo dispuso. O sea que va a quedar depositado hasta que quede firme o se revoque la sanción. Ustedes me dirán, ¿es constitucional? ¿No es constitucional? Ahora lo vamos a ver en un minutito, porque esto es muy parecido al régimen de apelación común en los procesos judiciales.
Esto es solo en provincia de Buenos Aires. No es así en Nación y no es así en Ciudad de Buenos Aires. Esto es exclusivo de provincia de Buenos Aires. Y en provincia de Buenos Aires, además, esa impugnación va a tramitar por proceso sumario de ilegitimidad, aplicando las normas del Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Por eso les digo que puede ser larga la impugnación. Y en provincia de Buenos Aires se da también la particularidad de que le pueden llegar a aplicar las costas al municipio si se revoca la sanción. Otro tema que también está en debate, porque, digamos, no es un buen estímulo para que los municipios sancionen. Saber que si después en sede judicial les revocan la sanción, le terminan cobrando las costas. Las dos razones fundamentales por las cuales se suelen revocar las sanciones de la autoridad de aplicación, tanto en Nación como en provincia, como en Ciudad de Buenos Aires, pero más que nada en provincia, las dos razones por las que se suele revocar es, bueno, hasta podríamos decir tres razones. Una, violación del principio de congruencia. Es decir, al proveedor le imputan una infracción y después lo terminan sancionando por otra. Le imputan violación al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y después lo sancionan por incumplimiento del deber de seguridad, artículo 5, o sea, violación del principio de congruencia. Otra razón, sobre todo en provincia de Buenos Aires, falta de fundamentación. Hay algunas resoluciones que tienen muy malas fundamentaciones o ni siquiera tienen fundamentaciones. Eso varía mucho de municipio a municipio. Y la tercera razón en el ranking por la que se podría revocar y se revoca una sanción es por no haberle brindado el derecho de defensa al proveedor. Aunque les parezca mentira, ha habido casos donde se sanciona al proveedor sin darle traslado para que formule el descargo. O sea, le imputan los cargos y lo sancionan. ¿Esto por qué? Porque en provincia de Buenos Aires, como el procedimiento está municipalizado, hay grandes diferencias en cuanto a la capacitación del personal según el municipio de que se trate. Y además, porque en provincia de Buenos Aires, el único requisito que hay es que el que se encargue de tomar las denuncias y de hacer las conciliaciones sea un órgano, la OMIC, y el que sancione es otro órgano, pero ese órgano puede ser, por ejemplo, la Secretaría de Defensa del Consumidor del municipio, o la dirección. No tiene que ser, o sea, no hay obligación de que sea, por ejemplo, un juzgado de faltas. Entonces, dependerá mucho de la capacitación de los que trabajen para obtener buenas resoluciones o mediocres resoluciones. Es un tema importante. Esto en cuanto al procedimiento administrativo. Ahora me meto con las acciones judiciales y las particularidades de las acciones judiciales. Tengamos en cuenta que vamos a tener que analizar la ley nacional, la ley 24.240, y eventualmente las leyes locales. Por ejemplo, en materia de proceso, en provincia de Buenos Aires tenemos esta misma ley que ya mencioné, la 13.133, y además el Código Procesal, por supuesto, civil y comercial de la provincia. En Ciudad de Buenos Aires tenemos este recientísimo Código de Procesos de Consumo. A ver, tanto la ley nacional como la ley provincial, como la ley de la Ciudad de Buenos Aires, con distintas palabras, le van a decir lo mismo. El tipo de proceso
tiene que ser el proceso de conocimiento más abreviado de la jurisdicción. Y el juez no lo puede cambiar de oficio eso. Solo lo puede cambiar a pedido de parte y por resolución fundada. Lo va a decir Nación, lo va a decir Provincia de Buenos Aires y lo va a decir Cava. Nación va a decir proceso de conocimiento más abreviado. Provincia de Buenos Aires le va a decir el sumarísimo. Y Cava, con el nuevo código, en el nuevo código hay dos procesos, básicamente. El breve se llama ordinario, el otro se llama ampliado. Entonces, en los tres casos tiene que tramitar por el proceso más corto. En los tres casos le va a decir que el juez no lo puede cambiar de oficio, sino exclusivamente a pedido de parte y por resolución fundada. Sin embargo, probablemente algunos de ustedes que litigan provincia me digan, escúcheme, yo metí la demanda y en el primer proveído el juez me lo pasó a sumario. Y sí, lo hacen. Y sí, lo hacen y especulan con que esa resolución se considere inapelable. Hay poquita jurisprudencia, pero hay, que entiende que esa resolución, la que decide el tipo de proceso, causa gravamen irreparable y por lo tanto es apelable. Yo les voy a pasar alguna jurisprudencia de Provincia de Buenos Aires que plantea eso. En Nación también pasa eso, que en el primer proveído a veces los jueces dicen, por la complejidad del caso, tramitará por el sumario ordinarizado que está en el Código Procesal de Nación. Pero en realidad, si vamos a lo que dice la ley, no lo podrían hacer salvo a pedido de parte. Bueno, como les digo, en Provincia de Buenos Aires el artículo pertinente es el 23 de esta ley. Entonces, podríamos decir, una de las particularidades es el tipo de proceso. Otra de las particularidades, entre comillas, del proceso de consumo es la existencia de un deber de colaboración procesal de parte del proveedor. Para mí sería más fácil decirles la existencia de cargas probatorias dinámicas, pero en realidad no estoy muy de acuerdo con esa definición porque me parece muy amplia. Lo que les va a decir la Ley de Defensa del Consumidor es que los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, prestando la colaboración necesaria. Hay un deber de colaboración que la jurisprudencia, tanto nacional como provincial, ha venido trabajando bastante, pero que varía de fuero en fuero. Pero, por ejemplo, para darles un caso ilustrativo, ustedes saben que hay shoppings y otros locales que ofrecen estacionamiento gratuito. Y en algunos casos ni siquiera se da un ticket. Y un caso que se presentó, que terminó en tribunales, fue el de una persona que alegó haber dejado su vehículo en el estacionamiento gratuito, dijo que no le dieron ningún ticket al respecto para eso, y que cuando volvió, había desaparecido el vehículo. Ahora, no tenía ni un ticket. Por supuesto, la demandada negó que alguna vez haya estado el automóvil ahí. ¿Qué terminó resolviendo el tribunal? Que quien estaba en mejores condiciones de probar la existencia o inexistencia de ese vehículo a esa hora y en ese lugar era la demandada, el proveedor, porque podía haber puesto cámaras o podía haber puesto algún sistema de tickets o lo que sea para dar algún comprobante. Como no aportó eso, se tuvo por cierto lo que había planteado la actora y se condenó a resarcir al proveedor.
Ahora, ¿por qué digo que esto no es la carga probatoria dinámica? Porque, por ejemplo, los invito a leer el artículo 1735 del Código Civil y Comercial, que establece las cargas probatorias dinámicas en los casos de prueba de culpa, o el artículo 710 del Código Civil y Comercial, que ese sí, en los procesos de familia, establece, digamos, en todo su esplendor, la carga probatoria dinámica, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Porque básicamente ese artículo 710, que es aplicable a los procesos de familia, le va a decir que el juez en cada caso decide quién debe probar. Acá, en cambio, es más restringido. Acá hay un deber de colaboración que debe ser evaluado por el juez, de acompañar la documentación y de ofrecer todo la ayuda necesaria para esclarecer la verdad de los hechos. Esto lo van a encontrar, como les digo, en la ley nacional, y van a ver que también está prácticamente con las mismas palabras en el nuevo Código de la Ciudad de Buenos Aires. Pues viene un tema que es interesantísimo, que es el tema de otra particularidad del proceso de consumo, que es la tasa de justicia o no tasa de justicia, la gratuidad o no gratuidad. ¿Y esto por qué? Porque la ley nacional se limita a decir, en los artículos 53 y 55, que el consumidor gozará del beneficio de justicia gratuita, pero no define qué es el beneficio de justicia gratuita. La ley provincial, la ley de la provincia de Buenos Aires, sí intenta definir, porque dice que estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica, y que el juez, al momento de dictar la sentencia, impondrá las costas evaluando la capacidad económica de las partes, el monto de la pretensión, los costos del proceso. Ahora, esta vaguedad, sobre todo de la ley nacional, hace que a nivel jurisprudencia existan por lo menos dos interpretaciones con varios matices, ¿no? Pero una interpretación es: beneficio de justicia gratuita significa que no paga tasa de justicia, nada más. O sea, acceso gratuito a la justicia. Otra interpretación es: beneficio de justicia gratuita es igual a beneficio de litigar sin gastos. Es, como dicen algunos, un beneficio de litigar sin gastos ministerio legis. Y en vez de tener que hacer un incidente de beneficio de litigar sin gastos, lo que la ley de defensa del consumidor les va a decir es que el proveedor podría intentar un incidente de solvencia. Un incidente de solvencia para demostrar que el consumidor tiene los recursos. Estas son las dos posiciones extremas, y tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nación hay distintos criterios. Por eso que en muchos casos se recomienda que, si por el cliente que tenemos es factible iniciar un beneficio, hacerlo. Por esta incertidumbre de la que estoy hablando. Yo les voy a pasar jurisprudencia. Hay tribunales de la provincia de Buenos Aires que son muy enfáticos en el sentido de que beneficio de justicia gratuita es equivalente a beneficio de litigar sin gastos. Sin vueltas. Y es más, lo admiten inclusive cuando el consumidor sea demandado. Y es más, aunque pierda, no va a pagar las costas. Pero no son todos los tribunales, ni mucho menos. Les voy a pasar jurisprudencia al respecto. Hay en el ámbito de nación está llamado un plenario, pero que yo sepa todavía no se resolvió, de la Cámara Nacional en lo Comercial, para ver qué resuelven sobre el alcance del beneficio
de justicia gratuita. Van a ver que en cambio ahora cuando veamos el código de Cava es muy claro. El código de Cava es muy claro respecto del alcance de este beneficio. Ahora lo vamos a ver en un rato. En cuanto a la competencia en provincia de Buenos Aires, no hay fuero de consumo. En provincia de Buenos Aires no hay fuero de consumo. No confundir con los juzgados de faltas municipales que en algunos municipios tienen competencia de consumo, porque esa competencia de consumo es competencia para aplicar sanciones, para aplicar multas. Entonces, en provincia no hay fuero de consumo. ¿A dónde van a ir las demandas? Según el caso y según el departamento judicial, irán al civil y comercial o al juzgado de paz letrado. Ustedes saben que la competencia del juzgado de paz letrado varía en cada departamento judicial, y si se trata de demandas contra prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras, supónganse un accidente en una autopista concesionada por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una autopista que fue concesionada, que tiene un concesionario cuya concesión fue otorgada por provincia de Buenos Aires. Entonces se iría, en ese caso, ante el contencioso administrativo. No hay fuero de consumo, sino que se podrá ir al civil y comercial, o al juzgado de paz, o en algunos casos al contencioso administrativo bonaerense. Los casos de consumidor, por regla general, corresponden a la competencia ordinaria. Quiero decir que solo excepcionalmente van a la justicia federal. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema desde hace muchos años viene planteando que la Ley de Defensa del Consumidor es una ley ordinaria, una ley de derecho común. Me detengo en este tema que es de provincia de Buenos Aires. Si la sentencia sale favorable al consumidor y apela el demandado, la apelación será concedida previo depósito de capital, intereses y costas. Esto es interesante por varias razones, más allá de por lo que acabo de decir, así claramente. Como no hay fuero de consumo, y no solo que no hay fuero de consumo, sino que los expedientes no aparecen caratulados como Rossi contra Sintran sobre relación de consumo. No, va a ser Rossi contra Sintran sobre daños y perjuicios o sobre incumplimiento de contrato. Y puede ser que la actora en su demanda invoque la Ley de Defensa del Consumidor o no. Y como la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público, puede ser que el juez la aplique, tiene que aplicarla en realidad, si la considera aplicable. Entonces, ¿qué les quiero decir al respecto? Les quiero decir que ya se han presentado varios casos de daños producidos, o sea, daños sufridos por un pasajero de transporte público, de un colectivo. Algunos de estos casos, en primera instancia, ni se invocó la Ley de Defensa del Consumidor, ni se invocó. Ahora la pregunta ¿es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor? Sí, por supuesto, porque entre el pasajero y la línea de colectivos hay una relación de consumo y un contrato de consumo. Es un caso de consumo, y el juez puede aplicar de oficio la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que cuando la línea de colectivos apela, en Cámara le devuelven, si el juez de primera instancia concede la apelación sin cumplir este requisito, el juzgado de la Cámara le devuelve el expediente y le dice tiene que depositar primero. O si no, el propio juez de primera instancia, al conceder la apelación, dice no, pero primero tiene que depositar. Pero escúchame, si lo resolvimos por el Código Civil y Comercial, pero es un caso de consumo, entonces tiene que depositar. Y no solo eso,
La apelación no tiene efecto suspensivo, la apelación tiene efecto devolutivo. Es más, si por ejemplo en la apelación quedan firmes determinados montos, es decir, por los agravios que se hacen en la apelación quedan firmes determinados montos, esos montos pueden ser ejecutables aun cuando el resto esté todavía en etapa de apelación. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? En la apelación no se apeló todo, sino que se apeló el daño moral, pero quedó firme el daño material. Bueno, algunos tribunales han admitido ya empezar intimar a que se pague directamente lo que quedó firme, mientras continúa viéndose en cámara los rubros que suscitaron agravio. Muchos de ustedes estarán preguntándose por la constitucionalidad de esta decisión. Así como hace un rato largo, cuando les dije que si en Provincia de Buenos Aires quiero apelar una multa, también tengo que depositar la multa. Bueno, por el momento, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se viene pronunciando por la constitucionalidad. Acá tienen 2 fallos de este año, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha declarado la constitucionalidad del depósito, de este depósito previo. Básicamente lo que la Corte dice es, esto en principio es constitucional, salvo que el demandado apelante, o mejor dicho, salvo que el apelante demuestre que realizar ese depósito le causaría un gravamen irreparable. Porque claro, si yo soy, qué sé yo, coto, y tengo que depositar 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos, bueno, gracia no me hace, pero no me descalabro. Pero si soy el almacén de la esquina y lo condenaron a eso, y para apelar tiene que depositar 1.000.000 de pesos, y puede ser que a una pyme o a un pequeño emprendimiento le cause tener inmovilizada esa plata le cause un gravamen importante, teniendo en cuenta que no está firme todavía la sentencia. Esto en cuanto a particularidades del proceso de consumo en general y algunas especificidades del proceso de consumo de la provincia de Buenos Aires. Ahora me tengo que meter en el fuero de consumo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, hasta ahora, hasta diciembre del 2020, por decir así, hasta diciembre del 2020, si yo quería interponer una demanda en Capital Federal, bueno, según el monto de esa demanda, si el monto de esa demanda no superaba los 55 salarios mínimos vitales y móviles, tenía que acudir al COPREC, tenía y tengo que acudir, pero no desapareció, tenía y tengo que acudir al COPREC, el procedimiento de conciliación previa de consumo. Si en cambio el valor, el monto de la demanda supera los 55 salarios mínimos vitales y móviles, tenía que ir a la mediación común y corriente. Fracasado el COPREC o fracasada la mediación, ahí a dónde tenía que ir a parar. Y las posibilidades eran fundamentalmente comercial o el civil, con los eventuales problemas de competencia. Después, algunos casos también van al contencioso administrativo, el civil y comercial federal, y algunos al contencioso administrativo también, eso no iban a mediación cuando se va contra el Estado. Ahora, ¿qué ha pasado?
Bueno, antes de qué ha pasado, ahora vamos a ver que tenemos en la ciudad de Buenos Aires un fuero de consumo. ¿Para qué sirve un fuero especializado, un fuero de consumo, supuestamente? Y para tener jueces especializados, para tener procesos más eficaces y para minimizar conflictos de competencia, que por ejemplo en Capital Federal se podían estar un año dando vueltas un expediente a ver si iba al civil o al comercial. Bueno, para entender a dónde estamos parados ahora, yo no tengo más remedio que comentarles un poquito los antecedentes. Estamos en Argentina, es así. Entonces, todo este lío se inició con la ley 26.993 del año 2014. Esta ley pretendía ser una especie de revolución en materia del fuero de las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque esta es la ley que crea el COPREC, es la ley que crea algo llamado Auditoría de Relaciones de Consumo, y es también la ley que crea el Fuero Nacional de las Relaciones de Consumo. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que lo único que se implementó y lo único que se va a implementar de esta ley es el COPREC. La auditoría nunca se implementó, ni nunca se va a implementar, ni siquiera se llamaron a concurso para los auditores, y el Fuero Nacional de las Relaciones de Consumo tampoco se implementó, tampoco se llamaron a concurso, no pasó nada. De hecho, al poco tiempo empezaron las conversaciones entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para transferir la competencia, entre otras, la competencia en materia de consumo. Entonces tenemos esta ley, 26.993, que fue implementada en una tercera parte, por decir así, y el resto no se implementó. Y empezó el tira y afloje entre Nación y Ciudad para dirimir qué pasaba. ¿Se creaba el Fuero Nacional de Consumo o se transfería la competencia a la Ciudad de Buenos Aires? Y así vinieron discutiendo, primero con gobiernos del mismo signo político, o sea, primero, después del 2000, a partir del 2016, con gobiernos del mismo signo político, ahora con gobiernos de distinto signo político y una relación, como ustedes saben, bastante grande. Esto lo paso rápido porque es pasado, digamos así. Es pasado. Esto es lo que hubiera sido la justicia nacional en las relaciones de consumo. Igual lo menciono, ya van a ver por qué lo menciono, por qué no lo dejo totalmente en el olvido. Entonces, estaba pensada como una justicia nacional limitada por monto hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Si más de eso no iba al Fuero Nacional de Consumo, iba al civil o al comercial. El consumidor solamente podía ser actor y el proceso tenía una estructura oral. Esa era la idea. Bueno, se armó entonces este periodo de transición y a lo largo de estos años la ciudad de Buenos Aires empezó a dictar algunas leyes. Una es esta, la 6286. Esta ley renominó al fuero, que ahora se llama Contencioso Administrativo Tributario y de las Relaciones de Consumo, pero lo más importante, esta ley decidió que 6 juzgados de primera instancia van a pasar a tener competencia en relaciones de consumo. O sea, de los 24 juzgados de primera instancia, 6 van a tener competencia en relaciones de consumo. La particularidad es que van a ir rotando cada 6 meses. O sea que a lo largo de 2 años, todos habrán tenido esa competencia. Ahora, yo quiero aclararles una cosa, o recordarles una cosa. Dije, para tener jueces especializados era el fuero de consumo. Acuérdense que en Cava, yo hace un rato les dije que
todas las multas, todos los recursos por las sanciones de consumidor van a la Cámara, no van a los jueces de primera instancia. Estos jueces de primera instancia que ahora pasan a tener competencia en temas de consumo, no son jueces especializados. Puede ser que por la suya hayan hecho cursos, por supuesto, pero este fuero, en primera instancia, nunca tuvo competencia en materia de consumo. Solo lo tenía a nivel impugnación de sanciones la Cámara. Así que estos jueces no son especializados. Si son especializados es porque hicieron ellos un máster o alguna cosa, o porque ahora se están poniendo a estudiar, pero especializados no son. Esto que vamos a ver, que estoy empezando a contarles, es el régimen de transición, porque es como que la ciudad de Buenos Aires se cansó y dijo, bueno, no me transferís los fondos, no me transferís la competencia, entonces vamos a hacer esto. Y a partir del 1 de enero de este año empezaron estos 6 juzgados a tener competencia en temas de relaciones de consumo. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires asignó y va a asignar cuáles son los juzgados con competencia. Se modificó la ley orgánica de la Ciudad de Buenos Aires y se decidió este régimen de transición. ¿Hasta cuándo va a durar este régimen de transición? Hasta tanto se transfiera la justicia nacional en las relaciones de consumo. Esa que fue creada por la ley 26993 y nunca funcionó. ¿Cuándo va a suceder eso? No sabemos. Este año, el año que viene, dentro de 15 años, no se sabe. Por lo tanto, no se sabe cuánto va a durar el régimen de transición. Acá les menciono cuáles son los juzgados, que hasta el 30 de junio tienen competencia. Y acá les muestro algo. Los abogados que litigan en provincia y en nación, hoy día se tienen que enfrentar con el portal de presentaciones electrónicas de Provincia de Buenos Aires y el token y todo lo que ya saben, y con su similar, pero no igual, de nación, que no tiene token y cada 2 por 3 se cae. Y aprender cómo son los distintos sistemas. Ahora van a tener que conocer un tercer portal. Ese tercer portal, si ustedes googlean y ponen Eje Juzgaba, los va a mandar a este portal, creo que se ve. Para poder litigar acá, se tienen que registrar. Yo acá, en esta captura de pantalla, mostré que hay que tocar en un icono, se abre, muestra 2 posibilidades, hay que ir a crear usuario, van a crear usuario. Hoy por hoy, gracias a la pandemia, es todo online el trámite de registro. ¿Cómo se registran? Tienen que adjuntar, les da todas las instrucciones, tienen que adjuntar una foto de ustedes, una imagen de la credencial del Colegio Público de Capital Federal, llenar los datos, nombre, domicilio, teléfono, etcétera, etcétera, mandan eso, les va a llegar un mail que les va a decir que sus datos están siendo analizados. Y una vez que terminen de ser analizados, les van a dar el alta transitoria, una alta transitoria por la situación de pandemia. Parece que analizan muy rápido, porque a los 5 o 6 minutos les va a llegar otro mail diciendo que ya tienen el alta. Ya tienen el alta transitoria y pueden empezar a litigar. Eso sí, algún día, que no saben cuándo, les van a mandar un mail y les van a decir que tienen 10 días para acompañar la documentación original a determinado lugar. Pero mientras la situación de pandemia se mantenga, el alta transitoria les sirve. Entonces, eso les va a poder permitir a ustedes ingresar, después iniciar sesión,
porque le van a pasar una contraseña y un usuario, y van a poder cargar, además de consultar los expedientes, van a poder iniciar. Y van a ver que ahí sí los expedientes van a estar caratulados relación de consumo. Por ejemplo, Rossi contra Cencosud sobre relación de consumo. Bien, así que vamos a tener que aprender este tercer portal, que hoy por hoy no es muy intuitivo que digamos, porque la ciudad de Buenos Aires está digitalizando a marchas forzadas todo su proceso. Bueno, acá les presento el Código Procesal de la Justicia en las relaciones de consumo en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que estuvo discutido varios años y salió este año bastante así a las apuradas. Se promulgó, es lo que nos importa a nosotros, se publicó en el Boletín Oficial el 19 de marzo y ya entró en vigencia, porque tenía 30 días para entrar en vigencia. Entró en vigencia. ¿Cómo entró en vigencia? Miren qué maravilla. Si ustedes esperaban un artículo que diga, un artículo del código que dijera, hasta que no se implemente completamente el fuero de relaciones de consumo, solo van a estar vigentes estos artículos. No. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Hasta tanto quede constituido integralmente el fuero en las relaciones de consumo, este código, una vez entrado en vigencia, será de aplicación con los alcances previstos en la Ley 6286, las que con posterioridad se dicten y lo que determine el Consejo de la Magistratura en la materia. Y la Ley 6286, lo único que les va a decir es esto. 6 de los juzgados van a tener competencia en las relaciones de consumo hasta que se transfiera la justicia nacional en las relaciones de consumo. O sea, se pasan la pelota de una ley a la otra. En la práctica, hablando de pasar la pelota, a quien se le pasa la pelota y quien va a tener y tiene grandes facultades de organizar esto, es el Consejo de Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. A través de sus resoluciones, va para bien o para mal ordenando la situación. Por razones de tiempo voy a ser lo más breve posible, pero no puedo evitar mencionar, por ejemplo, la enorme competencia que tiene este fuero. Primero y principal, no tiene limitaciones de monto. Lo de los 55 salarios móviles no aparece en la ley, en el Código de Proceso de Consumo de Cava. Y van a ver, primero, que tiene una enorme competencia, podríamos decir, territorial. ¿Por qué? Porque cuando el actor es el consumidor, va a poder elegir este fuero en muchos casos. Si en Ciudad de Buenos Aires está el lugar de celebración del contrato, el lugar del cumplimiento de la prestación, el lugar de la entrega de bienes, el lugar de cumplimiento de la obligación de garantía, el domicilio del consumidor, el domicilio del demandado, o el lugar donde el consumidor realice actos necesarios para la celebración o ejecución del contrato. El consumidor tiene una amplia posibilidad de elegir la competencia territorial de Cava si se dan algunas de estas situaciones. En este sentido, sigue el proyecto, la ley actual sigue bastante cerca, pero más amplio todavía, lo que decía la ley nacional que creaba el fuero de relaciones de consumo. Pero no se acaba ahí. También temas que involucren relaciones de consumo y refieren a fideicomisos inmobiliarios inscriptos en Ciudad de Buenos Aires, en procesos colectivos, en las causas donde el proveedor sea actor. El proveedor sea actor. Pero ahí sí, el proveedor solo puede litigar en Cava si el consumidor tiene su domicilio real en Cava.
Si no, no. Ahí es restringido. Después, causas referidas a servicios públicos de carácter local. En todos los acuerdos, ejecutar acuerdos conciliatorios homologados por la autoridad de aplicación, o sea, acuerdos, conciliaciones homologadas que no se cumplieron. También puede ejecutar todos los acuerdos del COPREC, todos los acuerdos del COPREC. Hoy día, cuando ustedes fracasan, o sea, van al COPREC y fracasan, se cierra la etapa conciliatoria, los conciliadores les están avisando a los abogados, mire que si ahora tiene que iniciar un juicio, tiene que ir al fuero de consumo, no va a civil o a comercial. Muchos están avisando ya eso, porque hay muchos que no saben que esto existe. También acuerdos conciliatorios en órbita de mediación voluntaria, ejecución de medidas preventivas dictadas por la autoridad de aplicación, las multas, ejecución de todas las sumas, las sanciones impuestas, ejecución de los laudos del Tribunal Arbitral de Consumo de la Nación, del Sistema Nacional. Van a ver que les menciona los tribunales arbitrales de consumo de la ciudad, pero no funcionan. Están creados, pero no funcionan. Bueno, enorme competencia que hoy por hoy van a tener estos 6 juzgados de primera instancia, que se están agarrando la cabeza, aunque dicen que están muy contentos, pero el problema es el volumen de trabajo que les pudiera llegar a venir encima. El proveedor, como les digo, puede ser actor, siempre que se trate de una relación de consumo, pero solo en el caso que el domicilio real del consumidor esté en Ciudad de Buenos Aires. Y no es competente este fuero para que los proveedores puedan hacer juicios ejecutivos contra los consumidores. Esto está expresamente previsto en el artículo 37, para desgracia del fuero comercial, que se iba a sacar un montón de casos de encima, y para alivio de este fuero, que yo creo que iba a colapsar directamente, si todos los pagarés de consumo pasaban a ser tramitados acá. Están organizando, pero no sé cuándo terminarán de organizar, lo que se llama la Oficina de Gestión Judicial, porque esta Oficina de Gestión Judicial es la clave de que este sistema funcione. Acá se quiere hacer algo parecido a lo que existen en otros países, por ejemplo España. La idea es que el juez y los empleados judiciales se dediquen a sacar casos, que el juez se dedique a dictar sentencias y a estar en las audiencias, no se dedique a cuestiones burocráticas o administrativas. Todo lo que fuera administración, poner la bombita, cambiar el tóner, que hay que hacer oficios hoy día para eso, no se ocuparía el juez de eso, se ocuparía la Oficina de Gestión Judicial, que sería la gerenciadora del fuero. Pero veremos, están organizándola, esa Oficina de Gestión Judicial. Es aquella en la que recaerían todas las funciones administrativas, porque la idea sería separar lo administrativo de lo jurisdiccional, que el juez no se tenga que ocupar de ese tema, que se ocupe simplemente de las audiencias y de sacar sentencia. Bueno, está previsto que todo el proceso sea por vía electrónica, tanto de las notificaciones como las audiencias. El consumidor tiene que denunciar su domicilio real, el proveedor también, por supuesto, constituir domicilio electrónico, y se constituye también un domicilio muleto, digamos así, que es un domicilio físico en jurisdicción de Cava. ¿Para qué sirve? Para aquellos casos que por fuerza mayor no se pueda notificar al electrónico. Pero la regla es las notificaciones van al electrónico. Entonces hay que denunciar el real,
constituir el electrónico y constituir diríamos, un domicilio procesal supletorio dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires, que sería un domicilio muleto, cuando por razones de fuerza mayor no se puedan hacer notificaciones en el domicilio electrónico. Es más, si en el COPREC ya se constituyó domicilio electrónico, salvo que se quiera cambiar, ese mismo ya sirve. Un par de cositas y voy terminando. Acá sí queda claro el tema de la gratuidad. Acá sí queda claro el tema de la gratuidad. La regla es, beneficio de justicia gratuita es, consumidor no paga tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y todo gasto que puede irrogar el juicio. No paga nada. Esa sería la regla. ¿El proveedor puede hacer un incidente de solvencia? Depende. Si es un reclamo superior a un monto que exceda las 100 UMA, la unidad arancelaria, el proveedor puede iniciar un incidente de solvencia. Aunque gane el incidente de solvencia, aunque lo gane, el consumidor no paga tasa de justicia. O sea, jamás va a pagar tasa de justicia. Y salvo que pierda un incidente de solvencia, no va a pagar ni tasa de justicia, ni timbrado, sellado, contribución, costas, ni ningún gasto. Y solo se puede hacer un incidente de solvencia si el valor del reclamo supera los 100 UMAS. Si no, no se puede hacer incidente de solvencia. O sea, podemos estar de acuerdo o no con el régimen, pero es claro. Es bastante claro. Siempre le vamos a encontrar alguna vuelta, porque a los abogados nos gusta encontrarle vuelta, pero es mucho más detallado que lo que dice la ley nacional, que se limita a decir beneficio de justicia gratuita y chau. Les menciono simplemente que este código sí regula las medidas autosatisfactivas, aunque a mi juicio no con toda la precisión que tendría que tener, sobre todo porque pareciera darse a entender que toda interposición de recursos en las medidas autosatisfactivas suspende la ejecución de la medida, con lo cual la finalidad de la medida autosatisfactiva puede perderse, porque justamente no se puede ejecutar. Respecto de carga de la prueba, no innova este código, lo que hace, se limita a transcribir lo que dice el Código Procesal de Nación y lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. No tiene ninguna innovación. Es lo mismo que dice, por ejemplo, el artículo 53. Y lo último que les menciono, hay dos tipos de procesos. El común es el proceso ordinario, que sería el breve, el sumarísimo. Pero tengan en cuenta que es un proceso eminentemente oral. Eminentemente oral. El otro proceso, que también es eminentemente oral, pero es más extenso, se llama proceso ampliado. O sea, hay esos dos. Después están los procesos de ejecución, pero como proceso de conocimiento están esos dos. En los casos que el proveedor inicie acción, tramita por el ampliado. ¿Y cómo funciona el proceso ordinario? Insisto, es todo por vía electrónica. Tenemos, todos los plazos son de 3 días, salvo contestación de demanda, que es 5 días. Tenemos la demanda, tenemos la contestación, tenemos la apertura a prueba, con una particularidad muy interesante. El juez puede ordenar de oficio los medios de prueba que estimare pertinentes para la solución del caso. Esto es algo que no lo tenemos ni en la ley nacional ni en la ley provincial. El juez puede de oficio decidir medios de prueba. O sea que puede suplir la inactividad, por ejemplo, del consumidor, o la falta de perspicacia del consumidor que no ofreció determinada prueba. Lo importante y lo fundamental, y acá los laboralistas van a tener un poco de ventaja, la audiencia donde se resuelve todo, digamos así, es la audiencia de vista de causa.
esa audiencia va a ser videograbada, es una audiencia pública y oral, y en esa audiencia se va a producir la prueba. No hay alegatos, pero las partes pueden, o mejor dicho, los abogados de las partes pueden declarar, una vez producida la audiencia, producida la prueba, perdón, declarar sobre la prueba rendida, así que hay una suerte de alegato, aunque no se lo llame así. El juez podría dictar sentencia en el mismo acto, difiriendo la fundamentación para un plazo que no supere los 5 días, o si no, dictar la sentencia con la fundamentación dentro de los 5 días. O sea, la idea es todo concentrarlo en una gran audiencia, que es la audiencia de vista de causa. Por supuesto, el volumen de juicios y la cantidad de juzgados disponibles es lo que va a determinar si este proceso es ágil o no es ágil, o no pasa lo que ocurrió en una época en laboral donde se daban vistas de causa a 1 año o 2 años. Entonces, si yo tengo 6 juzgados y 850.000 juicios, y el juez tiene que estar presente en la audiencia y tiene que estar además el representante del Ministerio Público, bueno, me puedo encontrar con un cuello de botella, me puedo encontrar con una suerte de embudo en la que no sea posible fijar la suficiente cantidad de audiencias en los plazos que la ley establece. El proceso ampliado, en cambio, y acá sirve para ver lo que no tiene el ordinario, en el proceso ampliado se pueden oponer excepciones previas, en el ordinario no. En el proceso ampliado, además de contestar, se puede reconvenir. La contestación de demanda es dentro de los 15 días. Hay una audiencia preliminar que es parecida a la audiencia del 360 en Nación, para conciliar, resolver elecciones, excepciones, fijar hechos sujetos a prueba, y después sí viene la audiencia de vista de causa, y la sentencia, el juez puede llegar a dictarla dentro de los 30 días. O sea, los plazos son más extensos. Esto ya está vigente. Por supuesto no se está llegando a esto porque recién está funcionando el fuero. Traté de dar un panorama. Esto es muy nuevo, esto sobre todo que estoy hablando es muy nuevo, se está haciendo camino. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Veo que por lo menos hay 41 participantes, que no se han ido todos. Yo siempre que da un PowerPoint y no ve cuántos participantes hay, tiene esa sensación, se habrá quedado alguien, se habrán ido. Además, como me pasé de hora, peor todavía. Pero bueno, esto ha sido una especie de síntesis de esta temática, y bueno, si hay preguntas, con todo gusto, y si no hay preguntas, también con todo gusto, porque yo soy simpático en ambos casos. Mientras no me insulten, estoy contento. Estoy contento, digamos así. Bueno, vamos a ver si hay alguna. Gracias, Jorge, por la explicación que fue muy, muy clara, muy precisa. Acá todos te están agradeciendo. Bueno, acá hay 41 que han quedado, pero en Facebook también te estuvieron mirando, bastante gente. Bueno, así que... no. Bueno, después yo, como les digo, les voy a pasar este PowerPoint en versión PDF y jurisprudencia sobre el tema de gratuidad y jurisprudencia sobre la apelación, sobre esta necesidad de hacer el depósito previo en provincia de Buenos Aires y el efecto devolutivo de la apelación. Y de Ciudad Autónoma les voy a pasar un fallo muy curioso, nuevito, que se los comento muy brevemente. El año pasado
había presentado ante el fuero en lo contencioso administrativo, ante un juzgado de primera instancia, una demanda por un tema de consumo, un tema interesante, supuestas cláusulas abusivas en un tiempo compartido contratado en Estados Unidos. Claro, eso fue el año pasado. El juez de primera instancia, en lo contencioso administrativo, dijo: yo no soy competente. Sí, usted es competente por la Constitución Nacional, bla, bla, bla. La cuestión es que entre una cosa y otra fueron pasando los meses. Y bueno, y apareció esto que les digo, a partir del 1 de enero empezó la competencia. Entonces, lo que tiene de interesante este caso es que la Cámara, en lo contencioso administrativo, lo que va a decir, esto es súper sintético, pero lo que va a decir es, bueno, en ese momento no era competente, pero ahora sí, mejor dicho, ahora sí los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo son competentes. No ese juzgado específicamente, porque no está dentro de los 6 que ahora tienen competencia, pero el fuero sí es competente. Así que lo que vamos a hacer es remitirlo a un juzgado para que se sortee y vaya a uno de los 6 juzgados. Es como que le salió de casualidad, si nos ponemos a pensar, porque el año pasado no eran competentes, a pesar de que estaba bastante empecinado en que sí tenían competencia, y a partir de este año sí tiene competencia, así que lo van a dirimir en ese fuero. Lo interesante es que los jueces hacen una especie de raconto, los jueces de Cámara hacen una especie de raconto de esto que les expliqué yo, de cómo llegamos a tener este fuero de consumo, digamos, de cómo estamos. Entonces, ¿tenemos un fuero especializado de consumo en Cava hoy día? No. Tenemos 6 juzgados con una competencia y un periodo de transición que no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos cuánto tiempo va a durar y no sabemos si 6 juzgados es suficiente o no. Y seguramente van a aparecer cuestiones de competencia. Por supuesto, todos los juicios que actualmente están tramitando en civil, en comercial, siguen tramitando ahí. La competencia es solo para las acciones que se inician a partir de, en la práctica, a partir del 1 de febrero, porque como era 1 de enero, pero en la práctica a partir del 1 de febrero. Así que por varios años todavía vamos a tener casos en el civil y en el comercial, y seguramente vamos a tener hermosos conflictos de competencia, porque se van a presentar demandas que superen los 55 salarios mínimos vitales y móviles, y ahí vamos a ver qué pasa. Porque el código el Código de Proceso de Consumo, no establece ninguna limitación en cuanto a monto. Pero, si por otro lado, la otra ley, la 6286, dice que hasta tanto se transfiera el fuero nacional del consumo, van a tener competencia estos 6 juzgados en lo contencioso administrativo, alguno podría pensar, bueno, vamos a tener la competencia en los términos que tiene la ley 26.993, o sea, hasta 55. No sé qué pasará. No sé qué pasará. Cuando se habilite efectivamente el fuero de consumo de la ciudad de Buenos Aires, sí, no va a tener limitación de monto, pero mejor que se habiliten muchos juzgados, más muchos, un suficiente número de juzgados, porque si no, vamos a tener el problema de que va a ser peor el remedio que la enfermedad. La justicia eficaz y habilito 2 juzgados solo de consumo, explota todo, digamos así. Bueno, respondiste a la pregunta sí, de Gabriel Martínez. El fallo que menciono, por ahí decía algo, el fallo que menciono es el de tarjeta naranja. Igual se los voy a pasar. El fallo que mencioné, de Cámara, es el de tarjeta naranja. Un fallo muy lindo en el fondo de la cuestión. Vamos a ver qué resuelven, eso, para eso falta tiempo, ¿no? ¿Cómo le envían jurisprudencia? La doctora Irene les va a decir a ustedes cómo les va a enviar la jurisprudencia y todo. Yo ya ahí, eso es microjuris. Y yo les dejé un correo electrónico
al que pueden remitir el pedido del material y nosotros incluso me están dejando los mails, así que no hay problema. Acá están pidiendo una clase sobre las relaciones de los pagarés de consumo. Ay, qué divertido tema. Bueno, ¿cómo no? También hay toda una diferencia según el juzgado que les toque, ¿no? Pero hay algunas líneas, algunas sentencias de Suprema Corte, algunas sentencias de... Pero no es lo mismo, por ejemplo, en Nación que en provincia. Bueno, ya que mencionan pagaré de consumo, por más fuero de consumo que haya, pagaré de consumo se va a seguir discutiendo en el comercial. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer, el Código de Proceso de Consumo de Cava expresamente dice que el proveedor no puede hacer esas ejecuciones en este fuero. Así que los comercialistas, el comercial va a seguir. Es muy importante entonces, sí, podemos hacerlo. Eso, si Microjuris quiere, Bueno, acá están hay casos medios particulares, justo hay dos que tienen que ver con concesionarias de auto. No sé si querés que los lea y vemos si son muy particulares o los podemos responder. Mauro dice que un vendedor de automóviles lo hace como particular, no tiene concesionaria ni monotributo, pero en su terreno tiene 20 autos y realmente se dedica a la compraventa. ¿Comprarle a este vendedor es considerado relación de consumo? Esto que acaba de decir tendrá que ser probado, o sea, el ser proveedor o ser consumidor es una cuestión de hecho. Entonces, la profesionalidad del demandado, en algunos casos, no es necesario probarla. Yo, si demando a Coto, no necesito probar la profesionalidad de Coto en cuanto a vendedor de electrodomésticos, por ejemplo. Pero en este caso específico, tendrás que probar esa profesionalidad. ¿Cómo probarla? Y a veces se puede probar por la publicidad. Por ejemplo, hubo un caso, no es igual a este, pero se trataba de un, digamos, ahora les doy la solución, ¿no? Era un taller mecánico que preparaba autos de competición. Bueno, pero hubo que demostrar eso, que era un taller, el demandado tenía un taller mecánico que preparaba autos de competición, o sea, no se limitaba a arreglarle los autos a los amigos, digamos así. ¿Y cómo se pudo probar eso? Se pudo probar por la publicidad que hacía esta misma persona. Es, digamos, cuando el demandado es persona jurídica, por lo general no necesitamos probar el carácter de proveedor. El problema es, como probablemente le pasa a la colega, cuando el demandado es persona humana. Ahí a veces sí se complica la prueba porque es cuestión de hecho. Es como decía antes cuando teníamos el Código de Comercio, decíamos ser comerciante es cuestión de hecho. No lleva contabilidad, no está inscrito en ningún registro, eso no quiere decir que no sea comerciante. Bueno, hay que probar tales y cuales cosas. Acá hay que probar otras cosas. Acá hay que probar la profesionalidad, esa experticia. Esa experticia. Y a veces puede probarse de la propia publicidad que hace. Y a veces no. Esa es la vida. ¿Cuál era la otra de concesionaria? Bueno, la otra es, en un caso en el que se desarrolló una audiencia en provincia y se llegó a un acuerdo, caso con un concesionario que no cumplió. ¿Se debe pedir la ejecución, iniciar la mediación o conviene abrir la demanda ahora en Cava? Y dice, este es un caso de cobros irregulares y no entrega pactada prometida en la segunda cuota. Estoy buscándolo No, no está ahí. No, está bueno. no sé, es de Facebook, es el doctor de la Cruz, Alfonso. Ok. Si hubo audiencia y hubo acuerdo, eso es lo que dice, hubo audiencia, hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Sí, perdón, se llegó a un acuerdo. Sí, hubo, pero no se cumplió. Bueno, pero hubo acuerdo. Sí. Hubo acuerdo. Bueno, se puede ejecutar ese acuerdo. Lo ejecutará ese acuerdo, lo va a ejecutar en provincia. No necesita iniciar un nuevo juicio, tiene un acuerdo no cumplido. Estamos hablando de un acuerdo que se haya hecho, ¿no?, por escrito,
como corresponde hacerlo, digamos así, sí, no, lo ejecuta. Okay. Si el acuerdo fue de palabra, no, pero si fue el acuerdo dentro de la audiencia, se ejecuta. No necesita ir a la ciudad. No te olvides el fallo de tarjeta naranja que lo están pidiendo todos. Sí, lo único que voy a ver es si lo puedo conseguir. En realidad el fallo está en el portal de noticias del fuero contencioso administrativo, que es iJudicial. Pero como le pone una marca de agua que a mí no me gusta. Nosotros tenemos que tener el fallo. Vos pasame los autos. Bueno, yo ¿Cómo te paso me vas a venir autos, a decir el portal hijo? No sé, no. No, iJudicial, sí, yo sé, lo conozco. Tienen una marca de agua así en el medio del texto. No es la competencia, es el portal iJudicial, que tiene una marca de agua espantosa. Entonces yo iba a entrar directamente, a ver el expediente y bajarlo de ahí. No, pero seguro si no que nosotros lo tenemos. Sí, lo tenemos. Bueno, ahí está el expertise de Microjuris, por favor. Bueno, me parece perfecto que Microjuris demuestre su expertise, que lo tiene y mucho. No los quería poner en el compromiso de tener que hacer, de tener que trabajar más a Irene, no a Microjuris. No, por favor, Irene, por favor. Andar buscando fallos. Bueno, paso entonces solamente los autos, y lo otro sí, se los paso porque tengo algunos videos sobre el tema de tasa de justicia, de gratuidad, etc. Buenísimo. Bueno, gente, gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos veremos en la próxima, porque siempre hay una próxima. Así es. Chao. Gracias a todos por participar y quedarse hasta el final. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.